el éxito de un contrato de construcción depende de una correcta asignación de riesgo y un buen sistema de gestión de los mismos. El riesgo es un concepto de difícil definición, pero que podríamos entender si conocemos sus dos características principales: la probabilidad de que un evento ocurra y la consecuencia en caso este evento suceda. Vamos a poner un ejemplo. Y quiero agarrar como ejemplo el riesgo de ser víctima de la delincuencia en Lima. Imaginemos que vamos caminando por la calle a altas horas de la noche, en una calle además que tiene un alto índice de delincuencia. Es muy probable que nos roben. Y si nos roban, dependiendo del objeto que nos han quitado, podemos analizar las consecuencias del evento. O incluso, imagínense, las consecuencias serían mucho más graves si, producto del robo, atentan contra nuestra integridad física. Estas dos características, que de manera simbiótica aparecen en el ejemplo que les acabo de poner, son las características principales del riesgo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que entiendan que el riesgo es algo que va con el día a día del ser humano. Es algo muy cotidiano. Y así como aparece en el ejemplo de la actividad delictiva aquí en Lima, podría también aparecer en un evento un tanto más complejo, más específico, como lo es el mercado de la construcción. Los riesgos en el contrato de construcción. Los riesgos en un contrato de construcción se presentan como una amenaza a todos o a una parte de los objetivos en un proyecto. ¿Qué significa esto? Que lo que uno espera es que un contrato de construcción se ejecute de la mejor manera, pero existe la contingencia de que el contrato a veces se ejecute mal, que se ejecute a un precio mucho mayor que el pensado, o se ejecute en un plazo mucho más amplio del originalmente pactado. Estos riesgos, que como he dicho son la contingencia capaz de generar un daño o un impacto, pueden ocurrir antes del contrato, durante la ejecución del mismo o incluso luego de haberse entregado una obra. Vamos a centrar por un momento nuestra atención a la gama grande de riesgos que ocurre durante la ejecución de un contrato de construcción. En la etapa de construcción aparece la amplia gama de riesgos. Está el cúmulo más grande de estos y para efectos prácticos los podemos agrupar en 4 grupos. Hay riesgos de la naturaleza, hay riesgos políticos y sociales, hay riesgos económicos y legales y hay un cuarto grupo que hemos denominado riesgos de comportamientos. Los riesgos de la naturaleza son, por ejemplo, catástrofes naturales, un huracán, un terremoto, incluso son fenómenos climáticos también, la lluvia, las consecuencias de la lluvia. Si quisiéramos tener algunos ejemplos de los riesgos políticos y sociales, por ejemplo, podemos mencionar una huelga, un paro, la corrupción, entre otro tipo similar a este. Si quisiéramos tener algunos ejemplos sobre el tercer grupo, que era el riesgo económico y legal, podemos mencionar, por ejemplo, la inflación o, por ejemplo, algún cambio en la normativa nacional que impacte en nuestro proyecto. Y si quisiéramos tener ejemplos de nuestro cuarto grupo, que es el riesgo de comportamientos, podemos mencionar, por ejemplo, los riesgos que son atribuibles al empleador, los riesgos que son atribuibles al contratista, o los riesgos que son atribuibles a terceros, algunos vinculados y algunos no necesariamente vinculados con nuestro proyecto, pero que podrían impactar en el desarrollo del mismo. Ahora bien, surge una pregunta válida, que es: ¿por qué es importante tener mapeados todos estos riesgos? Naturales, sociales, legales, políticos, culturales, etc. Es importante tenerlos mapeados porque si se concretizan, si se materializan, podría implicar que nuestro contrato, nuestra obra, termine o en más plazo o termine con un precio mucho más alto de lo originalmente pensado. ¿Qué hacer entonces frente a estos riesgos? ¿Cómo hacerle frente?
Para esto es muy importante identificar los riesgos, es decir, analizar, mapear qué tipo de eventos podrían impactar cada caso en concreto, nuestro proyecto en este caso. Es importante también analizar los riesgos, es decir, verificar cuál es la posibilidad o la probabilidad de que un evento ocurra y cuál va a ser el impacto en caso esto suceda. Es muy importante también asignar los riesgos. Eso significa que tenemos que ver que quien esté en mejor posición de afrontar un riesgo sea a quien finalmente se le asigne. ¿Qué significa esto? Que una correcta asignación de riesgo no es pues cuando la parte en mejor posición negocial, es decir, la parte más fuerte en la negociación, termina desplazando todos los riesgos a la parte más débil de la negociación. Una correcta asignación de riesgos es que sea cliente, sea contratista o constructor, la parte en mejor posición para afrontar un riesgo y para mitigarlo sea quien finalmente se le asigne. Y finalmente, es muy importante también tener un buen sistema de gestión de estos riesgos que han sido identificados, han sido asignados. En conclusión, el mensaje que les quiero dar es que el éxito de un contrato de construcción depende de una correcta asignación de riesgo y un buen sistema de gestión de los mismos. Vamos ahora a analizar estos conceptos, pero en dos momentos. Analicemos primero el enfoque de gestión de riesgos en la concepción del proyecto. Luego analizaremos la gestión de riesgos propiamente durante la ejecución de obra. Respecto del primer momento, cuando corresponde establecer la gestión de riesgos, debemos identificar primero qué tiene que tener el expediente técnico ahora. Respecto de los riesgos, el expediente técnico primero debe identificar cuáles son los riesgos, considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del mismo, y considerando además las condiciones geográficas del lugar donde se desarrolla el proyecto. Lo segundo es que se debe analizar los riesgos considerando también la probabilidad de ocurrencia y el impacto en términos del daño que puede producir o el beneficio. Tercero, el expediente técnico debe asignar de una manera clara y expresa los riesgos a cada una de las partes. Por otro lado, lo que la norma establece es que el contrato debe contener las cláusulas de asignación de riesgos. Por otro lado, debe incluir también un plan de gestión y mitigación de riesgos. ¿Qué corresponde a los postores en esta etapa? Realizar una evaluación diligente pero razonable de la manera como han sido asignados los riesgos y cómo se ha planteado el tratamiento de los riesgos durante la ejecución del proyecto. Durante la ejecución de obra, la nueva ley establece dos tipos de obligaciones que tienen las partes. Primero, la de evaluar constantemente en realidad el riesgo y la manera como este riesgo se va realizando o se va produciendo durante la ejecución del proyecto. Y lo segundo es la gestión del riesgo considerando las condiciones del contrato y el plan de acción y mitigación de riesgo. Nuestra norma además ha introducido dos obligaciones específicas. La primera, que el contratista al inicio de la obra tiene la obligación de presentar un informe de análisis de riesgos. Existen dos obligaciones específicas que tiene el contratista durante la ejecución del proyecto. Al inicio tiene la obligación de analizar el expediente técnico específicamente respecto de la manera como se han asignado los riesgos, intentando además identificar si es que para la ejecución del proyecto va a necesitar realizar alguna aclaración o actualización. Lo segundo es que el contratista y el supervisor deberán anotar en el cuaderno de obra cómo se vienen gestionando estos riesgos y si es que aparece algún elemento que amerite un tratamiento particular. Un elemento muy importante es que ahora la distribución de los riesgos
es un elemento de análisis importante respecto de la ampliación de plazo y cuando se discute la necesidad o la generación de prestaciones adicionales. Agradecemos al Círculo de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú y a Prometeo por permitirnos hacer estas secuencias de videoblogs. No se lo pierdan.